En este video tutorial vamos a hablar sobre la simulación de fluidos. Blender trae una simulación de fluidos que está bastante bien. Entonces vamos a pasar a verla. Aquí en el panel de propiedades, en la última pestaña, la de dinámicas, podemos ver que tenemos un botón que se llama fluido. Bueno, pues este es el que activa la simulación de fluidos. Para poder utilizar la simulación de fluidos es imprescindible la creación de un dominio. Un dominio es un espacio en nuestra escena dentro del cual se va a producir nuestra simulación. La simulación no puede suceder fuera de ese espacio. Toda la simulación de fluidos sucede dentro del dominio. Teniendo este primer punto claro, que hace falta un dominio, vamos a crear uno. ¿Cómo se puede crear uno? Bueno, pues podemos utilizar cualquier forma, ¿vale? Cualquier malla. Vamos a coger este cubo, lo vamos a hacer un poquito más grande. Cualquier malla de cualquier forma se puede utilizar como dominio, pero la simulación va a utilizar siempre un dominio de forma cuadrada, de forma rectangular, mejor dicho. Entonces, aunque podamos seleccionar cualquier objeto de cualquier forma para hacer de dominio, no tiene sentido porque siempre va a utilizar el tamaño del objeto de forma rectangular para realizar el cálculo del dominio. Por lo tanto, lo más lógico es partir de un cubo o de una malla rectangular para crear el dominio. Así que bueno, tenemos este cubo que va a ser nuestro dominio. Lo vamos a subir un poco en el eje Z, pues porque me apetece a mí subirlo así un poquito en el eje Z, porque inconscientemente para mí la arcilla este es el suelo. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a seleccionar el cubo, está seleccionado, y vamos a pulsar el botón de fluido. Y nos aparece aquí directamente un desplegable donde vamos a seleccionar el tipo de función que va a desempeñar este objeto. Y este objeto va a ser nuestro dominio. Así que vamos a seleccionar dominio. Aquí. Muy bien, ya tenemos nuestro dominio. El siguiente objeto fundamental para crear una simulación de fluidos es un objeto que nos va a agregar el fluido. Entonces vamos a agregar un objeto que nos va a agregar fluido a la simulación, como puede ser un grifo, una manguera, una cascada, algo así, pero nosotros vamos a añadir un objeto que nos lo va a añadir. Así que bueno, le pulso aquí a la Z para pasar a la vista estructura para ver dentro, porque acordaros que la simulación sucede dentro del dominio, y vamos a agregar aquí un objeto. Ay, ¿a dónde me he ido? Me he perdido. Ahí está. Vamos a agregar un objeto, una esfera. Podemos usar cualquier tipo de objeto para agregar el fluido. Dependiendo de la forma del objeto, pues el fluido entrará pues de una forma u otra. Voy a agregar una esfera geodésica por usar uno que podría haber usado cualquier otro. Y voy a subir aquí arriba en la parte superior de nuestro dominio, ¿no? Bueno, pues ya tenemos este objeto, vamos a pulsar el botón de fluido para agregarlo a la simulación y vamos a decirle el tipo de función que va a desempeñar este objeto va a ser de agregar flujo. Muy bien, pues ya tenemos este objeto aquí agregado. Bueno, vamos a ver un par de cosillas. Aquí tenemos unos parámetros que es velocidad del flujo agregado. Esto lo que va a hacer es determinar la velocidad a la que sale el chorro de fluido de este objeto. Por lo tanto, podemos decirle que caiga, pues por ejemplo, en el eje Z, que sería directamente hacia abajo. Bueno, pues vamos a ponerle un valor de -1 en el eje Z. Entonces, perdón, no lo he escrito bien, -1. Perfecto. Entonces, ahora va a caer directamente el chorro de este objeto hacia abajo. Vale, vamos a seleccionar el dominio. Podemos ver que aquí tenemos una serie de parámetros. Podríamos pensar, basándonos en las simulaciones que hemos hecho hasta ahora, que pulsando el botón de reproducir íbamos a ver algo, pero es que no es así. Esta simulación es diferente a casi todas las demás en el sentido de que para poder ver la simulación de fluidos tenemos que renderizarla antes de verla, con lo cual vamos a hacerlo. Hay aquí un botón que pone capturar. Y cuando lo pulsemos se va a producir la simulación, la va a renderizar el ordenador y después de renderizarla lo vamos a poder ver. Un dato importante es que podemos ver que aquí nos pone 27 megas. 27 megas es el espacio que van a ocupar los datos de la simulación con los parámetros que tenemos aquí seleccionados, ¿vale? Entonces vamos a darle al botón
Entonces aquí podemos ver que automáticamente el dominio primero desaparece y pasa a formar ya a ser el fluido. Entonces aquí estamos viendo cómo está avanzando la simulación. En función del ordenador de cada uno, pues irá más rápido o más lento, dependiendo también de los parámetros que aquí le pongamos, irá más rápido o más lento. Mientras está produciéndose la simulación, voy a explicar así un poco por encima algunos de estos parámetros. Los más importantes son el de resolución, que a valores más altos más resolución tendrá nuestro fluido y más realismo y más bonito será, pero también más espacio nos va a ocupar. Y este es el de la resolución final, ¿vale? El del render final cuando le digamos al programa que produzca el render final. Este parámetro de aquí, el de previsualización, es el parámetro que va a determinar la calidad con la que veamos la simulación de fluido aquí, en la vista 3D. Una previsualización de 45 es una calidad bastante baja, pero nos permite poder ver en tiempo real, darle a reproducir, y aunque estamos viendo una versión de poca resolución, nos va a permitir verlo aquí, darle a reproducir y verlo. Con lo cual, lo que nosotros vamos a ver ahora va a ser la previsualización y va a ser con una calidad de 45. Y si luego renderizásemos la animación a un vídeo o a una serie de imágenes, a una secuencia de imágenes ya para un resultado final, se emplearía el dato este de 65. 65 es un valor bastante bajo. O sea, el resultado final de la simulación no va a ser muy bueno, pero es aceptable pues para ir viendo. Y como podéis ver, yo estuve aquí hablando un ratillo y solo llevamos un 20% de la simulación. Y todo eso teniendo en cuenta que el valor de 65 no nos va a dar una calidad muy buena. Con lo cual, si subimos esto a un valor más razonable para tener una calidad ya aceptable, que sería pues prácticamente el doble, o sea, un valor de 128, pues estamos hablando ya de unos tiempos solamente de render de la simulación de fluidos bastante altos. No obstante, podemos ver cómo va quedando nuestra simulación sin esperar a que acabe. Es decir, lleva un 26%, pues mira, si nosotros le damos aquí a reproducir, podemos ver lo que lleva ya realizado, que es hasta que aparece el dominio. Podemos ver lo que lleva ya creada nuestra simulación. Y como podemos ver, el líquido está cayendo, o sea, no se sale del espacio del dominio que os había comentado antes. ¿Vale? Entonces, bueno, si no nos gustase, por ejemplo, este resultado, decimos, no, es que no me gusta cómo está quedando, no me gusta, va muy rápido o cualquier cosa, pues siempre podemos abortar la simulación dándole aquí a la X y paralizaríamos la simulación y no perderíamos más tiempo. Iríamos aquí, corregiríamos el parámetro que quisiésemos y pasaríamos a volver a darle al botón de simular. Cada vez que cambiamos aquí algún parámetro, aquí tenemos que volver a pulsar el botón de capturar para empezar a simularlo. Como podéis ver, a medida que vamos aumentando aquí el valor, aquí vamos viendo lo que nos va a ocupar los datos de la simulación. Por tanto, si yo aumento esto a un valor de 128, podemos ver que con 128 pasa a ser 8 veces mayor el tamaño prácticamente de la caché. Con un valor de 65 a un valor de 128, pues es 8 veces más grande la caché. Para tener ya unos resultados espectaculares, si ponemos aquí 256, pues estamos hablando de una caché de 1,58 gigas. Y esto ya estamos hablando ya de palabras ya mayores. Y bueno, y eso suponiendo que estamos hablando también de un dominio relativamente pequeño en una escena bastante sencillita. Bueno, otros parámetros que tenemos aquí, pues es el tiempo de inicio y de fin, que esto lo que va a determinar es la duración de la simulación de nuestra simulación de fluidos, pero vamos a ver. ¿Cómo lo explicamos? El inicio sería el 0, sería igual que el inicio de la animación, el 0, y fin sería 4 segundos. Es decir, que nuestra animación aquí dura 10 segundos, porque son 250 fotogramas. Si estamos reproduciendo a una velocidad de 25 fotogramas por segundo, esta simulación, digamos, sería una simulación a cámara lenta, porque nos está poniendo una simulación de 4 segundos en una animación que dura 10. ¿Vale? Si quisiésemos que esta animación fuese más real, bueno, más rápida, que se ajustase, pues teníamos que poner aquí 10 segundos. Entonces la velocidad de la simulación sí que se ajustaría a la duración de nuestra animación. Si quisiésemos hacer una cámara súper lenta, pues le pondríamos aquí una simulación de 1 segundo, con lo cual solamente veríamos a lo largo de 10 segundos de nuestra animación 1 segundo de simulación de fluidos. Vamos a dejar esto en 10. Vamos a darle aquí un valor más bajo, vamos a poner un valor de 32 para poder ver la simulación más rápidamente. Le voy a dar a capturar. Aquí la caché ocupa solamente 3 megas,
3 megas y pico. Y mientras se va preparando esto, voy a explicar esto. La velocidad, podemos también modificar la velocidad de la simulación, independientemente de estos parámetros de aquí. Este parámetro lo que nos permite es variar la velocidad. Animando este parámetro podemos variar la velocidad de la simulación. Podemos hacer que empiece a tiempo normal y que poco a poco se vaya ralentizando. Bueno, pues podemos jugar con estos parámetros, podéis ir trasteando y para ver los resultados. Y un parámetro que es muy interesante es este de aquí. Esta carpeta de aquí, temp.blender hy7tvg/cachefluid. Aquí es donde se almacena la caché, la simulación, los datos de la simulación. O sea que si tuviéramos, por ejemplo, una simulación muy compleja y queremos llevarnos esa simulación a otro ordenador sin tener que volver a hacer la simulación de fluidos, tendríamos que coger los datos de esta carpeta. Aquí le podemos dar otra dirección, es decir, bueno, pues yo quiero que estos datos estén en la misma carpeta donde tengo el archivo del proyecto. Bueno, pues eso sería una cosa muy sensata. De esta forma tendríamos tanto el archivo del proyecto como los datos de la caché en el mismo sitio, con lo cual cuando queramos llevarnos este proyecto a otro sitio o venir al día siguiente, encender el ordenador y tal, bueno, pues tendríamos ahí otra vez los datos ya de la simulación ahí ya calculados, con lo cual no tendríamos que volverlos a calcular. Bueno, ya hemos hecho esta simulación, vamos a reproducirlo y vamos a ver lo sencilla que es. Tiene muy poca resolución, hemos puesto una resolución muy baja, pero podemos ver aquí nuestra simulación de fluido. Bien, perfecto. Muy bien, más objetos que podemos añadir. Vamos a añadir un obstáculo. Podemos añadir un objeto, el que queramos, de la forma que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, un cubo. A otro cubo, venga, vamos a subirlo un poquito en Z, vamos a ponerlo justo debajo de aquí, vamos a desplazarlo un poquito en el eje X ahí, y vamos ahora a darle aquí en la pestaña de dinámica, vamos a pulsar el botón fluido, y le vamos a decir que este objeto tenga una función, por ejemplo, de obstáculo. Bueno, pues en el momento en que le damos esta función a este objeto, le damos otra vez, seleccionamos el dominio, ¿vale? Que en este caso aquí, bueno, es el cubo primero que habíamos añadido, es el dominio. Entonces, pues vamos a pulsar aquí al botón de capturar y vamos a ver lo que pasa. Bueno, ya se ha producido la simulación, así que le vamos a dar a reproducir y podemos ver que aquí, bueno, pues el obstáculo que le hemos puesto pues está funcionando estupendamente. Si no le activamos esta función al cubo, obviamente pues el fluido atravesaría ese objeto como si nada, como si no existiese. Bueno, algunos otros parámetros que tenemos aquí abajo que nos pueden interesar. Aquí en fluido entorno, pues podemos ajustarle la viscosidad y tenemos una serie de parámetros como miel, aceite o agua, y luego podemos nosotros trastear con estos parámetros pues para obtener diferentes resultados, ¿no? Pues que sea más espeso, más viscoso, más fluido, etcétera. Tenemos aquí más parámetros que también van a influir sobre nuestra simulación de fluido. Y otros parámetros que tenemos aquí abajo que pueden ser interesantes, este de partículas, pues básicamente lo que hace es que salpica más o salpica menos. Cuando está en un valor de 0, pues no salpica prácticamente nada. Sin embargo, podemos poner aquí un valor de 1 o incluso más, y entonces el fluido pues pasaría a salpicar. Y bueno, como podéis ver, pues aquí las descripciones son bastante claras de lo que hace cada parámetro. Y lo mejor que podéis hacer es experimentar y trastear con ellos, porque es una cosa muy subjetiva el que un fluido sea más bonito, menos bonito, más realista, menos realista. Pues eso ya cada uno que vaya jugando y trasteando y experimentando, ¿no? con esta simulación, que la verdad es que es bastante entretenida. Y otros objetos que podemos ir añadiendo, otro que es interesante también, es el de, si esta esfera de aquí lo que hace es que agrega flujo, pues hay otra opción que es el de quitar flujo. Vamos a añadir aquí otro, vamos a poner un cilindro, vamos a colocarlo pues más o menos pues por aquí. Si no recuerdo mal, está por aquí. Y este pues va a quitar flujo. Entonces vamos a pulsar el botón de fluido, vamos a decirle que sustraer flujo, y vamos a darle a seleccionar otra vez nuestro dominio y vamos a darle a capturar. Bueno, ya ha acabado esta simulación de fluido, le ha costado un ratito. Entonces, bueno, este objeto que hemos añadido aquí, el cilindro, lo que está haciendo es sustraer flujo. No se aprecia bien, pero todo el líquido que va entrando en contacto con este cilindro, pues lo va sustrayendo. Podemos habilitar o deshabilitar este parámetro de aquí, que habilitaría o deshabilitaría la sustracción de flujo. Esto lo podemos animar según nos vaya interesando. Y antes de acabar este vídeo, vamos a explicar rápidamente cómo se usaría esto en una simulación. Esta simulación de fluido, este objeto, que es el dominio que hemos creado al principio,
Lo vamos a tratar como si fuese una malla cualquiera. Es decir, podemos agregarle un modificador, por ejemplo, de subdivisión de superficie. Vamos a ver dónde está. Perdón, me he confundido de pestaña. Podemos añadirle un modificador de subdivisión de superficie. Y le podemos dar suavizar, con lo cual tendríamos una superficie, ¿ves? Le está costando un poco al ordenador y va más lento, pero le está dando una superficie más suave, ¿eh? De forma que podemos trabajar con una resolución más baja de fluido y subdividir luego la superficie, aunque no queda tan bien como si le subiésemos mucho la resolución. Luego le podemos añadir un material. Vamos a suponer que queremos utilizar aquí un material. Vamos a darle aquí a usar nodos. Vamos a seleccionar pues un material. ¿Qué material queremos? Pues un tipo vidrio. Este sería el equivalente. Este es el que emplearíamos para simular agua, cambiándole el índice de refracción a 1,33. Vamos a ponerle un color un poco pues azulado. Vamos a poner un agua así un poco azulada para que se vea. Vamos a darle un material a estos otros objetos. Vamos a poner un color así rojizo a este. Y a este vamos a poner un color verde. Y a la esfera esta pues vamos a poner un color pues amarillo, por poner otro. Venga. Y vamos a añadir una luz, un sol. Vamos a subirle la intensidad a un valor de 5. Vamos a rotarlo. Y vamos a añadir pues ya puestos una cámara. Y encuadramos. Entonces, bueno, pues ahora tenemos nuestra simulación de fluido. Y podemos ahora pues darle a renderizar. Y vamos a añadirle un suelo, ya que estamos. Vamos a ponerle una malla, un suelo. Vamos a escalarlo pues así, un poquito que ocupe toda la parte inferior. Le vamos a poner también un color con un dibujo del damero que me gusta a mí mucho. Y vamos a ver ahora el render. Pues podemos ver aquí. Bueno, pues ya está. Podemos ver aquí cómo quedaría nuestro render. Tenemos aquí pues el líquido, que le hemos dado un material tipo vidrio con un índice de refracción. Ahí va, que me lo llevo. Con un índice de refracción de 1,33. Le hemos puesto un tono así azulado, podemos cambiar el color y poner el color que queramos. O sea que básicamente el objeto, este fluido, lo podemos tratar como un objeto cualquiera y le podemos dar los materiales que nosotros queramos. Como si le quisiésemos dar un material sólido, podríamos hacerlo también. Donde estamos aquí, pues podemos dejarlo en difuso, por ejemplo, pues parecería, si lo ponemos blanco, pues sería como nata o como mantequilla, o si lo ponemos, yo que sé, como si fuese, aquí sería pues como, yo que sé, como caramelo. O sea, podemos usar como si fuera chocolate. Vamos a hacer que fuese chocolate, vamos a poner un color más oscuro. Bueno, en definitiva, una vez que tenemos nuestra simulación, lo trataremos como un objeto más para ponerle materiales y lo podemos incorporar en nuestra animación sin ningún tipo de problema.